Listo. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a nuestra sesión en vivo número 10, la penúltima sesión de nuestro grupo de otoño, grupo E. Hoy tenemos el módulo sociocultural, donde tenemos el honor de que nos acompañe nuevamente una persona bastante reconocida en este medio del activismo, tanto en Internet como en la presencia, como digo yo, que a veces nos quedamos en ese activismo en digital y dejamos y descuidamos lo que es la presencia y las dos cosas son supremamente importantes. Esa es Angie Contreras, es de México, de Aguascalientes, es licenciada en Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, miembro del Consejo Asesor de Seguridad de Latinoamérica de TikTok, escritora en temas de género, directora de la revista digital feminista Quintesencia, conferencista en temas de género, derechos humanos y activista digital. Entonces, nuestra próxima sesión, la número 11, la última, de tecnologías emergentes sobre inteligencia artificial, la persona que vamos a tener es fabulosa, ya la tuvimos en el módulo en el curso pasado, el el profesor, el doctor José Ferrer, él es de Puerto Rico, quien es catedrático, director de la División de Educación Continuada y Estudios Profesionales del Centro de Recursos para la Educación a Distancia del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. La clase con él va a ser muy teórico-práctica, por lo general siempre nos pone a trabajar con la inteligencia artificial directamente, entonces les recomiendo mucho que asistan y que es la última. También les recuerdo que al ser ya la última clase, tenemos hasta finales de noviembre, yo después les paso la fecha en el que deben completar todas sus pruebas cortas para que puedan acceder a su certificado de finalización del curso. No siendo más, con ustedes pues les dejo a Angie. Angie, el piso es tuyo, bienvenida. Gracias nuevamente por apoyar esta iniciativa educativa a distancia. Muchas gracias, Lilian. Qué gusto volvernos a encontrar en estos espacios digitales. Gracias a ti y a la Escuela Virtual de Gobernanza de Internet por invitarme un año más, una sesión más, una edición más de la Escuela Virtual. Y pues, además de tu presentación, además ya años de, no están ustedes para saberlo ni yo para contarles, pero además años de conocernos y aventuras en estos mundos digitales. Y bueno, además agradecer el cambio que tuvo que realizarse para la sesión. Por ahí se empalmó una situación que no era posible, no podía moverla. Entonces, bueno, gracias por hacer este movimiento y a quienes están observando, viendo y escuchando esta sesión en cualquier otro horario, pues espero que la disfruten, que compartamos mucho y a quienes están aquí presentes, gracias también por conectarse. Y bueno, yo voy a platicar con ustedes acerca de la parte del módulo social con un enfoque un poco más hacia la parte de los activismos, pero también priorizando la parte de la importancia de los derechos digitales dentro del mundo social. Y pues ahora sí que contándoles algo de las experiencias en lo que me ha tocado estar trabajando estos años. Entonces, ahí está listo. Ya se está compartiéndose la pantalla. Eh, Listo, ya se ve. Muy bien. Bueno, pues habiendo dicho eso, bueno, me encuentran en todas las redes sociales como Angie Conter. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, con toda confianza, háganmela saber, ya sea aquí haciendo uso del chat o pueden escribirme posteriormente a mis redes sociales. Intento responder de forma inmediata, a veces tardo un poco, pero respondemos. Y bueno, pues entonces, para empezar, vamos a convivir un poco y cuéntenme, porque ya sabemos, y creo que ya si la Escuela Virtual de Gobernanza Internet no se los dijo, yo se los voy a decir, porque los gatitos van a conquistar Internet. Eso está ya dicho y es un hecho. Así que haciendo uso de los gatitos, díganme por favor, ¿cómo es su relación con el uso de Internet? Y ahora sí díganme qué gatito les representa en esta tarde, porque luego se piensa que porque trabajamos temas de Internet, amamos Internet, pero no sé ustedes, pero a veces también odiamos Internet y a veces que no queremos ver nada de Internet. Yo me he descubierto gritándole al teléfono de ya, cuando ya es por demás cansado los días de conectar.
reflexión. Entonces, a ver, que ahí compártanme en el chat que cómo es su relación. Por acá nos dice quién es Lilian, dice que entre el 1 y el 6. El 1 y el 6, sí. Sí, sí, me representa Lilian, totalmente. ¿Alguien más que nos quiera? Es como una relación amor-odio. A ver, Néstor, 1 al 10, ¿cuál es el gato que te representa en internet? Sorpresa, Totalmente. amor, trabajo, ¿cuál te representa? Ellos son como medio tímidos, pero ajá. Pues les invito a que escriban en el chat, no es necesario que activen sus micrófonos, pueden ir escribiendo en el chat. Dice Arnaldo que se va por el 3. Ok, ok, me parece, sí, hay veces que esa relación también es un 3. De acuerdo, Arnaldo, también, también, también. ¿Alguien más que nos quiera? Pueden escribir a hacer uso en el chat, no es necesario que, que activen sus micrófonos, no hay ningún problema. Bien. Muy bien, pues entonces, a ver, pues se las voy a dejar de tarea para que, a ver, quién más por ahí alguien se inspira en la tarde o en la noche y se inspira a contarnos, cuál es su relación con el uso de Internet. Y bueno, ¿qué hago y a qué me dedico últimamente o en los últimos años? Pues además de hablar de gobernanza de Internet desde un enfoque de derechos humanos, pero también desde un enfoque de género y también de infancias y de adolescencias, es sobre todo desde la parte del acceso a Internet y a la seguridad y a la privacidad, pero llevándolo a las comunidades, en especial hablando desde la parte de la seguridad en la prevención y en el acompañamiento. Y todo eso también tiene que ver con la parte de los activismos. Pero cuando hablamos de temas sociales y de temas de derechos humanos, pues nos atraviesa el tema del activismo en lo digital. Pero ahorita vamos aparte, primero les voy a contar un poquito de este enfoque desde los derechos humanos. Y una cosa que hacemos, por ejemplo, es esto, ir a las escuelas. Creemos que tenemos que salir de los espacios digitales y ir a los espacios físicos para hablar justamente de estos temas. Como hablamos con, por ejemplo, con las adolescencias de lo que es Internet, de su seguridad, de su privacidad, del consentimiento en lo digital, cómo hablamos de estos temas. Cuando inicié participando en estos temas, por ahí creo que fue cuando conocí a Lilian, corría el año del 2015, ya hace un montón de años de eso, y me tocó participar y formar el primer grupo de juventudes de la Internet Society, llamado el Youth Observatory, que hasta la fecha existe. Y hablábamos de la importancia de involucrar a las juventudes en los temas de Internet. ¿Por qué? Pues primero, pues porque son quienes estamos más bueno, estábamos en ese entonces y siguen estando más en contacto y acceden más a lo digital. Pero las voces de las juventudes no se escuchan dentro de estos espacios por muchísimos factores, porque se considera que las opiniones de las juventudes pues son opiniones que tal vez no tienen nada de importancia, porque no se les cree, se minimizan, etcétera. Hay muchísimos factores que implican que las juventudes no participen. Entonces, pues una de las cosas que hacemos es esto, cómo involucramos a las personas jóvenes dentro de estos temas, sobre todo desde un enfoque muy preventivo, porque también hemos identificado y se ha identificado, y seguramente en sus países también pasa, porque América Latina y Caribe compartimos situaciones culturales, sociales, políticas que también nos atraviesan y con las cuales nos sentimos identificadas e identificados cuando hablamos sobre todo de problemáticas sociales. Entonces, es como hablamos con las juventudes y bueno, más adelante les voy a compartir un poco más acerca del tema. Con diferentes elementos, por ejemplo, el tema del dibujo. ¿Por qué? Porque también uno de los temas que se habla constantemente desde el enfoque de la gobernanza de Internet es cómo conectamos a quienes no están conectadas o conectados. Y entonces es pensar que las herramientas digitales son la única alternativa para llevar esos espacios, pues nos ha hecho pensar que hay escuelas en las que, por ejemplo, no hay ni siquiera conexión a la luz, o sea, luz. Así que pensamos en otras herramientas u otras metodologías que nos inviten a hablar del tema. Una de nuestras campañas pues, más exitosas que hemos tenido con adolescencia se llama el Final Hate, que la hemos desarrollado desde hace ya 3 años
donde llevamos una charla rápida de 45 minutos y después hacemos esta invitación a dibujar, pintar, pintamos bardas en las escuelas, bardas con la más grande que pintamos fue como de 3 metros por 18 metros, estaba enorme, y la pintan en forma colaborativa se pinta con forma colaborativa con las adolescencias. Este año tuvimos además también diferentes encuentros. Hicimos un encuentro por los derechos digitales del Bajío, para quienes no, o para la geografía mexicana. El Bajío es lo que identificamos como la parte centro de México, que es decir, son los estados, como presentó Lilian, yo estoy en Aguascalientes, que es en la parte centro, pero que además los estados que se encuentran alrededor compartimos también una tradición social, política y cultural, que son estados muy conservadores, que eso hace que entonces cuando hablamos de estos temas, pues estamos en una constante resistencia. Por eso les decía que hablar desde un enfoque de derechos humanos sí o sí nos implica hablar desde los activismos, porque todos los temas que trabajamos estamos hablando de la resistencia, estamos hablando desde un espacio de resistencia ante la incomodidad de hablar de estos temas. Y entonces hicimos el encuentro por los derechos digitales del Bajío con diferentes compañeras y compañeros. Y además, estas fotos que ustedes están viendo, pues fue de un encuentro que hicimos, pero con adolescencias, espacios de diálogo, de conversación, y donde también la parte artística la llevamos, porque nos encanta involucrar el arte en esto. Y pues a todas las adolescencias, que fueron 300, les dimos una playera que ustedes ahí están viendo en foto, y lo que invitamos fue que la pintaran, ¿no? Es una playera que tiene un mensaje claro, que era como ellos también le daban este toque de color, pero sobre todo la parte de hacer partícipes a las juventudes, a las adolescencias, en este caso, de la construcción de una agenda sobre estos temas. Y el próximo año pues estaremos publicando un poco más acerca de este tema. Y bueno, habiendo dado este resumen y bueno, todo lo demás que hacemos, pueden ustedes encontrarlo en nuestras redes sociales de Cultivando Género AC, que es desde donde comparto acá con compañeras. Pueden encontrar todos los productos que usamos, que tenemos de descarga gratuita y en los que estamos ahí también pues accionando. Y bueno, ahora sí, para comenzar, en este tiempo que me queda, pues hablar de un poco de los acuerdos, que siempre es importante. Quienes están aquí, pues la escucha activa, una atención plena. Sé que probablemente por ahí alguien está haciendo o enviando algún correo, pues sí, se entiende completamente. Pero bueno, la participación también es importante y el respeto a todas las personas que nos encontramos esta tarde aquí conectadas y conectados. Pues habiendo dicho eso, entonces viene la pregunta, ¿qué es el activismo digital? Cuando escuchamos hablar de activismos digitales, ¿a qué nos imaginamos? Y podemos pensar en muchísimos ejemplos, ¿no? Pensamos y donde empezó a hablar, empezamos a visibilizar los activismos digitales, fue, ustedes recordarán por allá, hace algunos años cuando empieza lo de la Primavera Árabe, que es un movimiento político, pero que además se vuelve importante para los activismos porque a los medios de comunicación, porque además no solamente hablábamos de Arabia, sino que fue Egipto, fueron varios países que pasaban por una situación política y que los medios tradicionales, al no estar compartiendo información de lo que estaba sucediendo en su país en ese momento, el uso de la entonces Twitter, ahora X, fue vital para que las personas que no estábamos dentro geográficamente de estos países pudiéramos enterarnos de la situación y también hacer este apoyo de. Hay otros ejemplos, por ejemplo, la marea verde, que es todo este movimiento que surge, bueno, no surge, pero que esta nueva ola de la marea verde que se da en Argentina llega a los demás países de América Latina a partir también de las redes sociales. Y a partir de ahí se empieza a visibilizar. Antes está el movimiento Ni Una Menos, que el movimiento Ni Una Menos también empieza en Buenos Aires y que se replica en toda América Latina. Fue, si no me equivoco, por allá de abril del 2018, si no me equivoco, que se da esta primavera, que es la primavera violeta, que justo un 25 de abril se hace una convocatoria y el 25 todos los estados y los países salimos a marchar contra la violencia hacia las mujeres. Esto con un contexto de que meses previos había habido muchos asesinatos a mujeres, entonces
una forma de respuesta fue el tomar los espacios públicos, pero además esta forma de activismo es muy importante porque entonces se organiza desde lo digital, pero sale a lo físico. Y eso es importante también en los activismos, porque entonces no solamente te quedas dentro del espacio digital hacia una tendencia, a utilizar un hashtag, sino que también es cómo le damos la vuelta y también tomamos los espacios físicos. Que entonces también pasa eso con la Marea Verde, por ejemplo, y el movimiento Yo Soy 132 en México, cómo se hacen estas conversaciones y estos diálogos desde las redes sociales de una forma organizada, pero también utilizando, ¿no? Por ejemplo, etiquetas o los hashtags donde se podía identificar el movimiento, donde se dan estas conversaciones y además también se utiliza el espacio público y cómo a partir de ahí se generan conversaciones. Pero estamos hablando de movimientos que son de hace ¿cuántos años? ¿8? ¿9 años? Y estos movimientos también han ido evolucionando con el tiempo. Si vemos en retrospectiva lo que pasaba en estos años a lo que pasa hoy en día, pues podemos pensarlo y verlo de forma completamente ya distintos. ¿Por qué? Porque también los mismos activismos digitales están también cambiando y evolucionando a lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, en pandemia, cuando se da sobre todo vemos se me fue la palabra, quiero usar el término más correcto, pero se da este confinamiento físico por la pandemia de COVID en el 2020. Veníamos, y eso lo cuento también como anécdota, sobre todo las manifestaciones feministas habían sido muy fuertes en el 2019 y en el 2020. La marea morada y sobre todo la manifestación que se hizo aquel marzo del 2020 habían sido movimientos muy fuertes en todos los países, sobre todo en los países de América Latina. Eran marchas que habían concentrado a miles y miles de mujeres. Me acuerdo mucho que aquí en Aguascalientes, pues manifestaciones de esa cantidad de personas era imposible que las reuniéramos las mujeres. Y la manifestación acá convocó a casi 10.000 mujeres en Aguascalientes, cosa que era impensable en otro momento. Y así, o sea, y en todos los estados hubo como en todos los países. Pero se dan las marchas y a las semanas se da el confinamiento físico por COVID. Y fue de, ¿qué va a pasar? Pero además de que había estas manifestaciones por el tema médico, el tema de salud, también entonces sucede que había otras violencias que estaban ahí. Empieza, por ejemplo, y yo lo hablo mucho desde de la parte de las violencias hacia las mujeres y a las personas LGBT, porque son temas que me atraviesan y que también trabajo, empiezan a darse a partir de este confinamiento físico, pues entonces empieza a incrementar la violencia intrafamiliar. Pero no podíamos salir a manifestarnos porque había un tema de confinamiento. Muchos países, por ejemplo, multaban a las personas que salían a los espacios físicos fuera de ciertos horarios o, por ejemplo, pues hasta una parte ética, ¿no? De cómo vamos a salir a manifestarnos. Y también vimos, por ejemplo, el movimiento cuando asesinan a George Floyd en Estados Unidos, el movimiento Black Lives Matters, que también pasa durante este momento. Y entonces ¿qué se podía hacer? Y ahí vemos otro movimiento, otra ola de los activismos digitales durante esa temporalidad de pandemia, porque era sí o sí la forma en la que nos podíamos estar manifestando. Pero aquí quiero contar esta parte de las otras alternativas que se encontró. Yo me acuerdo que hubo y nada más porque no encontré la imagen, pero había quienes empezaron a utilizar, por ejemplo, estos videojuegos, por ejemplo, Roblox, para hacer manifestaciones en Roblox. O, por ejemplo, el estar también en tiempos de elecciones, por ejemplo, que quienes han hecho mucho activismo son todas las personas que siguen, por ejemplo, al movimiento K-pop, o así, al movimiento K-pop, ¿no? Que entonces también utilizan, por ejemplo, le dan la vuelta a los hashtags, o se organizan, por ejemplo, para comprar las entradas, por ejemplo, a mítines de políticos en Estados Unidos, etcétera. Esas también son formas en las que se hace el activismo digital, que son muy distintas a las que empezaron por allá en el 2015, 2016, 2017. Y eso también es interesante, ver cómo las formas en las que activamos y nos organizamos desde el espacio digital, que es un espacio también cívico y democrático, se van transformando también por el uso de las herramientas que hoy en día tenemos.
Sí, acá dicen, por ejemplo, Lilian dice que los K-pop acabaron aquí en Colombia saboteando las tendencias en Twitter, claro, ¿no? ¿Cómo le dan la vuelta a estas tendencias? Y también a mí eso me pareció que es bien interesante cómo le damos las vueltas a las tendencias. Me acuerdo que hubo un caso en México sobre el asesinato, el feminicidio de Ingrid Escamilla. Este feminicidio, además de que todo feminicidio es muy lamentable por cómo se da, este feminicidio tuvo otra característica, que los medios de comunicación un medio de comunicación específicamente, y otros que lo replicaron, estuvieron publicando la fotografía donde se veía Ingrid asesinada. O sea, había una vulneración completa a su intimidad y la revictimización que además había. Entonces, esta foto empezaron a tomarle foto a los periódicos, a las capturas de pantalla en los medios digitales y empezó a difundirse en las redes sociales. Entonces, si tú buscas, y se volvió tendencia, si tú entrabas ese día a ver las tendencias en Twitter, ¿qué era lo que se veía? Pues se veía que tú buscabas Ingrid Escamilla y salían estas fotos. Entonces, a una persona, a una chica, se le ocurre decir, vamos a voltearle esa tendencia. Y empieza a publicar paisajes y fotos de flores, de gatitos, etcétera. Y empezamos a sumarnos. ¿Para qué? Para dar la vuelta a la tendencia. Y que cuando la gente buscara el nombre de Ingrid, aparecieran fotos tanto de ella sonriente, feliz, pero también de cosas alegres. ¿Por qué? Por la revictimización que se hace. Pero que además recordemos que estamos hablando de un espacio virtual y que los espacios digitales, este espacio digital, y cuando yo hablo de espacio digital, me refiero a Internet en su generalidad, desde las plataformas, redes sociales, videojuegos, plataformas de mensajería, sitios web, correo electrónico, etcétera. Cumplen con estas otras características, que es la viralización y la pérdida de control, pero también las múltiples plataformas. Entonces, todo esto combinado con la situación de violencia, por ejemplo, estigmatización, prejuicios, discriminación, racialización, discursos de odio, atentados ante la democracia, esto se maximiza. Y entonces cuando se da esto, por ejemplo, la pérdida de control, ¿cómo controlamos entonces que no se siga replicando? Y estas múltiples plataformas, se puede subir, por ejemplo, una fotografía a Instagram, pero le haces captura de pantalla y la mandas por WhatsApp. O copias el link de la foto que publicaron en Facebook y la mandas por Telegram. O sea, ¿cómo se van combinando? O con el simple hecho de descargar la foto. Entonces, ¿cómo se da esta pérdida de control? Entonces, ahí el reaccionar desde los activismos cómo lo vamos haciendo. Entonces, es muy interesante ver también cómo los mismos activismos han ido evolucionando con el tiempo. ¿Por qué? Porque también van respondiendo a estas otras formas porque también hay que considerar lo que los grupos que están en contra de temas de derechos humanos, los grupos que buscan lastimar o violentar las democracias en nuestros países, los grupos antiderechos, los grupos, por ejemplo, que buscan difundir desinformación, etcétera, también usan las estrategias de los activismos. ¿Para qué? Pues por entonces también tener respuestas, contestar estas respuestas. Por ejemplo, yo trabajo también con temas de el derecho a decidir y el tema de aborto en México. Entonces, una de las cosas con las que constantemente estamos viendo es las tendencias, ¿no? Cómo se difunde, por ejemplo, desinformación y cómo respondemos ante esto. Y bueno, entonces seguimos con esta parte. Entonces, cuando hablamos de los activismos, y este es un texto que me gusta mucho, se llama Ocupar las redes sociales del amo, de la maravillosa Florencia Goldsman, que por ahí le compartiré a Lilian algunos de los links de lo que voy a estar mencionando, habla de esto, ¿no? Cómo las redes sociales, entonces los vemos decir que las redes ardan. Vamos a hacer tendencia global, no paramos hasta hacer trendy topic, es normal escuchar esto como una consigna de participación en las batallas digitales, ¿no? ¿Cómo somos contestatarias a estos espacios digitales a partir de esto? Buscamos posicionar, buscamos hacer viral, buscamos ocupar esos espacios. Pero, ¿qué pasa
cuando estos espacios están respondiendo ante otros tipos de lógicas. ¿A qué me refiero con esto? Una de las cosas que hemos visto, porque además, acuérdense, no es que estemos haciendo tendencias o estemos publicando o estemos compartiendo en redes que han sido creadas por las mismas organizaciones, por las mismas feministas o por los mismos grupos LGBTQ+, por las mismas infancias, por los mismos grupos, etcétera. Sino que estamos utilizando, por eso dice, las redes del amo. Es decir, utilizamos las redes de estas empresas para accionar. Y entonces implica jugar bajo sus reglas. Hemos visto en diferentes momentos de la vida y de los activismos que, por ejemplo, Facebook e Instagram bajaban fotos de los pezones de las mujeres, pero pezones masculinos se quedaban. Entonces, si uno publicaba una foto donde hablábamos, por ejemplo, de no sexualizar, o se hablaba de la lactancia materna, o se hablaba de mi cuerpo, mi decisión, y salían los senos de unos senos femeninos, esas fotos se bajaban. Sí, sí, pero yo no estoy, no sé, no estoy lucrando con esas fotos, ni es una foto que sea de explotación sexual, es una foto que tiene un mensaje sociopolítico detrás, ¿no? Y nos bajaban esas fotos. O, por ejemplo, hoy en día una de las cosas con las que se batalla es con el contenido sexual, de educación sexual en redes sociales, por ejemplo, como Instagram o TikTok. ¿Por qué? Porque se piensa que el contenido habla sobre violencia o tiene un carácter de desinformación, cuando lo que se busca es hablar desde, por ejemplo, la educación sexual. Entonces, ahí es cómo estamos utilizando esos espacios para. Hay muchos debates al respecto. Hay quienes consideran que no deberíamos ya de estar utilizando esos espacios, sino que deberían de utilizarse otras redes, por ejemplo, las redes federadas, Mastodon, etcétera. Sí, me parece que también es importante que reflexionemos en dónde estamos también nosotros, contando nuestras narrativas y nuestras luchas, pero también, y es algo que yo comparto constantemente, decir, a ver, yo y Cultivando Género seguimos estando dentro de estas redes porque también es acá donde están las personas. Acá es también donde están. Y también yo sé que si, por ejemplo, a nosotras nuestra cuenta de Instagram es muy visitada por adolescencias. Entonces, pues yo sé que si van a visitarme estas adolescencias a la cuenta, porque saben que si tienen alguna duda nos pueden escribir, pues también tenemos que seguir dentro de estos espacios. Pero también por otras cosas. Pienso, por ejemplo, seguramente ya pasaron por un módulo de neutralidad de la red. En nuestros países, cómo se nos vende la idea de Internet gratuito, pero para solo ciertas empresas. Y me acuerdo que también en pandemia lo veíamos. Es que, ¿por qué se me acabó el internet más rápido? Pues sí, porque estamos consumiendo más datos, por ejemplo, para plataformas de videollamada que no están dentro de los paquetes gratuitos, le pongo comillas muy grandes, de nuestras compañías. Entonces, también implica pensar desde ahí, cómo estamos ocupando, y digo el ocupar con la K por el mensaje político que tiene, cómo ocupamos los espacios, estas redes que no dejan de ser empresas, para también ser un espacio de resistencia y de activismo. A veces suelo decirles, cómo jugamos con las reglas del juego, cómo entendemos las reglas de las mismas plataformas y redes sociales para jugar con ellas y llevar estos mensajes. Y seguir dentro de este espacio también, de si aquí también están las personas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? El tema es que se generan estas cajas de resonancia. Y no sé si a ustedes les pase, pero luego a mí me pasa muy seguido, que decimos, es que todo el mundo ya piensa igual que nosotras. Me pasa muy seguido. Y pues sí, es que estoy yo en la burbuja o en una caja de resonancia donde creemos que todas las personas están ya pensando como nosotras o nosotros. ¿Por qué? Porque las personas nosotras y nosotros claramente vamos a seguir a quienes piensan igual que nosotras y nosotros. Entonces, nuestros mensajes, ¿en quiénes están cayendo? Pues en las personas que siempre me van a dar like, porque son personas que creen y confían y están de acuerdo con mi mensaje. Y si salimos de la burbuja, es donde entonces tenemos un problema, porque entonces esas personas no creen en mi mensaje.
Y una de las cosas cuando me ha tocado dar talleres que hablan sobre cómo le hacemos desde las organizaciones y desde los activismos para difundir nuestros mensajes de forma más efectiva, una de las cosas que les decimos es salgamos de esas cajas de resonancia, salgamos de esas burbujas, porque los activismos digitales, el activismo desde lo digital, una de sus áreas de fuerza es que podemos llegar o replicar nuestros mensajes de mayor forma. Podemos hacer alianzas con personas de otras latitudes. Y eso me parece que es maravilloso. Pero si esos mensajes van a seguir cayendo solamente a las personas que piensan igual que yo, entonces está perdiendo el efecto que tenía también la Internet de llegar a otros espacios. Entonces, una cosa que hicimos es pensemos en los activismos digitales también fuera de estas burbujas. ¿Cómo lo hacemos para llegar a personas con las que tal vez no empatizo? Yo como una práctica de también de salir de la caja de resonancia, es que yo trato de estar leyendo a personas con las que no empatizo para nada y escuchando también, yo soy mucho de podcasts, entonces tengo por ahí un par de podcasts que son podcasts con los que no coincido, o sea, me enoja a veces escucharlos, pero que me sirven también para entender por qué hay otro tipo de pensamientos, por qué se está creyendo otras cosas. Y entonces también es decir, cómo yo respondería esos discursos desde lo que yo creo. Hay un podcast, no lo vamos a ventilar para no quemarlo, pero hay un podcast de tecnología que escucho que son, literalmente, hablan muy bonito de las empresas, ¿no? Que las empresas son lo mejor, etcétera, ¿no? Yo soy una ferviente creyente del modelo de gobernanza de Internet y que es necesario o el modelo de múltiples partes interesadas para poder lograr cambios efectivos en todo, ¿no? Entonces, yo tengo esa lógica. Entonces, cuando escucho este tipo de discursos de este podcast, que es prácticamente las empresas lo son todo, todos son maravillosos, todas las empresas son maravillosas, es como de, ¿qué? Espérate, así no. Este, pero me sirve justamente para salir de mi caja de resonancia. Entonces yo pienso, ¿cómo podría yo responder a estos mensajes? Y también eso es una técnica que sirve, que cada tanto estamos desintoxicando nuestras redes de personas que sí nos van a seguir, de personas que sí nos siguen. ¿Para qué? Pues para entonces también, si vamos a pensar que los activismos digitales son una forma de hacer llegar estos mensajes y de ser un espacio también de resistencia, pues ¿cómo lo hacemos? Pero también es importante recordar que los activismos digitales no son una varita mágica, porque hemos caído en un momento muy cómodo en la que se considera que entonces solamente haciendo uso de las herramientas digitales se van a poder entonces hacer a partir de lo digital. Una protesta exitosa en línea no garantiza que lo sea en el mundo real. Y eso es también importante recordar. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un mensaje en línea que le hable a las adolescencias, pero le voy a hablar a las adolescencias que están en TikTok, ¿a qué adolescencias yo estoy llegando? Si ese mensaje yo lo llevo a una comunidad que no tiene acceso de forma continua a Internet, pues seguramente ese mensaje no va a llegar de la misma forma. Entonces, es importante por eso que salgamos. Y el éxito de los activismos en lo digital también es cómo se van mezclando y trabajando en la mano con los activismos en lo presencial. Por eso yo les decía al principio que mucho de lo que hacemos también y mucho de lo que a mí me encanta hacer es también salir del espacio virtual. Es decir, ir a las escuelas, ir a las comunidades, llevar también estos mensajes. Y a mí me confrontó también eso. Porque entonces yo hablaba, sí, claro, el derecho a la conexión, acceso, sí, no, bien chido. Y resulta que cuando empiezo a ir a secundarias, pues resulta que las adolescencias consideraban que Internet no es un derecho. Y aquí seguramente todas y todos van a decir, ¿qué? ¿Cómo que no es un derecho? Si Internet es un derecho reconocido por la ONU desde no me acuerdo qué año, pero es un, internet, un derecho. Pues sí, pero allá afuera, esas adolescencias que viven en comunidades que están alejadas de las realidades de las capitales, consideran que Internet no es un derecho, consideran que Internet es un privilegio, porque en casa tienen que privilegiar la comida,
el agua, el transporte para que papá se mueva a su trabajo, que pagar internet. Y entonces ahí se nos cae la gobernanza de internet, se nos caen todas las cosas que hemos, y seguramente ustedes han visto en la escuela de gobernanza de internet. Y entonces, ¿cómo llevas esos mensajes? Y si a esto además le agregáramos una categoría más para hacerlo más complejo, ¿cómo agregamos, por ejemplo, la parte de las políticas públicas en temas digitales? Esto otro tema. ¿Cómo vamos, no, a cabildeando estas diferentes aristas, buscando priorizar un enfoque de múltiples partes interesadas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Saliendo de estos espacios. Y ahí está el reto. Literalmente, ahí está el reto. Y entonces, pues pensemos que Internet, pues justamente es una herramienta, no es un sustituto. Se puede cambiar el mundo con un clic, ¿sí? Solo si la mano que sostiene el ratón también está dispuesta a moverse. Eh, Platicaba y seguramente quienes entraron a la sesión un poquito antes de que empezara, Lilian me preguntaba sobre un caso que hubo aquí en Aguascalientes, donde yo me encuentro físicamente. Les voy a contar para poder ejemplificar esta situación. Resulta que el lunes amanecemos con la noticia que habían encontrado en su casa asesinado a un magistrado. Este magistrade es magistrade, bueno, era magistrade del Tribunal Electoral, un puesto muy importante. Además, considerando que estábamos entrando ya en periodo electoral y que el próximo año en México hay elecciones presidenciales. Pero además esta persona era la primera persona que obtenía, que estaba en un cargo, como en este caso en un tribunal electoral, como persona y se reconocía como persona no binaria, que fue quien además promovió que las credenciales de elector en México, es nuestra identificación, lo que sería un DNI para en otros países de América Latina, pudieran tener, cambiarlo y que pudiera decir persona no binaria, también en los pasaportes. Es una persona que también que era una activista en México en temas justamente de la comunidad LGBT, específicamente no binaria. Entonces, se da este caso y hay muchísima revictimización, están haciendo pasar el caso por un tema crimen pasional, es terrible la situación. Pero entonces, se empiezan los primeros minutos, primero que se confirmaba y verificaba la información, empieza entonces, pues, en una hora ya era tendencia su nombre, ya era tendencia Aguascalientes, ya era tendencia. Pero estoy hablando que eso era entre las 9 y 10 de la mañana, hora México. Ya era tendencia, o sea, no llevábamos ni una hora y ya era tendencia. Pero entonces empiezan a salir como respuesta, esta respuesta, vaya la redundancia, de la Fiscalía de Aguascalientes a decir, fue crimen pasional, es que no hubo un tercero, o sea, empiezan a salir todos estos mensajes, pero además mensajes también que se ven ahí, pues uno ya con cierto colmillo en esto, pues empezamos a ver que iban muy de la mano. Mensajes también de personas homofóbicas, que estos, eso sí, y disculpo por repetirlo, pero estos mensajes de se lo buscaron, estos mensajes terribles, ¿no? Entonces empieza a darse eso y empieza a haber una respuesta, ¿no? De las organizaciones LGBT, etcétera. Y para la 1 de la tarde ya había un programa de todos los estados, somos 32 estados en México, que iban a realizar manifestaciones esa tarde. O sea, así. A las 7 de la tarde en México, todos los estados estaban manifestándose. Y esa organización se logró porque nos organizamos vía virtual, pero se salió al espacio público, haciendo esta exigencia. Claro, el Estado ha llevado muy mal el tema, entonces ha habido una constante confrontación, llevamos 4 días ya del tema, pero aquí sí con este ejemplo quiero decir, es una herramienta y no sustituye cómo estamos tomando el espacio también físico. ¿Por qué? Porque se requieren ambos para estar visibilizando. Ojo, aquí hago una aclaración también. Porque en situaciones donde, y ahí entra, pensemos en el anonimato,
Pensemos en situaciones donde hay un riesgo inminente para las personas activistas. También entonces hay otras herramientas como lo es el anonimato, como una forma de respuesta también ante esta situación. México, por ejemplo, en los últimos años es el país que más periodistas han sido asesinadas. ¿Qué han hecho, por ejemplo, las personas periodistas? Pues no van a salir al espacio físico. ¿Por qué? Pues porque su vida corre peligro. Claramente su vida corre peligro. Entonces, ¿qué hacen? Pues han creado portales digitales donde crean toda una identidad anónima como una forma de protección. Y también es válida esa forma. Yo tengo un pleito debate con el anonimato. Porque luego dentro de las estrategias de seguridad decimos es que el anonimato se crean cuentas anónimas para hacer bullying, para hacer grooming, para amenazar a una persona. Sí, también lo sabemos. Pero también sabemos que el anonimato sirve como una herramienta de seguridad en estados donde se nos reprime, en estados donde hay dictaduras, en estados donde hay vulneraciones constantes a los derechos humanos. También sirve. Entonces, por eso es cómo estamos jugando, vamos a decirlo así, reflexionando. ¿Cómo estamos reflexionando? ¿Cómo estamos usando estas herramientas? ¿En qué momentos? Porque también, y a mí me acuerdo que me lo decía mucho, una muy querida activista me decía, eh, ninguna causa vale una vida. Entonces, como también el espacio digital es un espacio de seguridad ante también estos está en nuestros países, donde también hay una persecución a los activismos. Y por eso también el activismo digital se ha vuelto tan importante en estos tiempos, porque ha sido una forma en la que también podemos manifestarnos también de forma segura. ¿Cómo le hacemos también ante esos espacios? Como pienso mucho, por ejemplo, en personas LGBTQ+, que utilizan el espacio público para compartir información, para hablar de las violencias, etcétera, pero en sus familias siguen, y lo que hacemos esta referencia, siguen en el closet. ¿Por qué? Pues por seguridad, porque en sus países, al decirse abiertamente una persona LGBTQ+, es sancionado con cárcel, porque te mandan a estas mal llamadas terapias de conversión. También es una forma de resistir, también es una forma de accionar. ¿Qué pasa con activistas, defensoras, defensores, periodistas que tienen que utilizar otras estrategias? Entonces, también es a la reflexión de cómo los activismos también nos están sirviendo. Aquí un dibujo donde les decíamos, les pedíamos a las infancias, les decíamos, ¿cuáles son entonces tus derechos? Dibujos, es decir, tú ponte en el centro, porque al final, esta idea, estos dibujos fueron muy bonitos. Les decíamos, al final, ¿quién tiene que estar en el centro? ¿Quién es? Pues la persona. Entonces, empezamos pidiéndoles que se dibujaran ellas y ellos al centro. Entonces, sí, alrededor, ¿qué tiene que estar de ti? Pues tus derechos. Entonces, escribe a tu alrededor todos los derechos que tú tienes. Y dices, ¿crees que tú tienes derechos digitales? ¿Dónde los pondrías? Entonces, esta chica, esta niña, que además, si no me equivoco, estos dibujos fueron de niñas y niños de sexto año de primaria, decía que los derechos digitales para ella estaban abajo. ¿Por qué? Porque también era una forma en la que, ¿cómo lo explico? Déjenme si me sale la explicación bien. Decía, estos derechos están abajo porque soportan todo lo demás. Porque yo en Internet puedo tener libertad, puedo opinar, puedo tener información, puedo tener privacidad, puedo tener educación. Qué bella forma, ¿no? De explicar para una chica de sexto de primaria cómo explica dónde ella ubicaba los derechos digitales, como una base. Y alrededor estaban también todos estos derechos. En este mismo artículo que les decía, Florencia Goldsman también cuestiona. Dice, ¿recuerdan aquella promesa de que Internet sería la clave fundamental para la democratización de nuestras sociedades? Qué bella reflexión. Y justo es también cómo recordábamos y decíamos, y que es esta confrontación que también tenemos con los activismos digitales, de decir cómo dentro de este espacio, pues creíamos que estos espacios iban a ser el espacio de decirlo, por así decirlo, de decir, ah, no teníamos espacio ni voz en los medios tradicionales, por ejemplo.
Y entonces cuando surge Internet dijimos, vaya, Internet va a ser un espacio donde vamos a poder tener este espacio de réplica, donde vamos a poder crear, donde vamos a poder interactuar. Y claro que lo pensamos, y yo lo sigo pensando, aunque existan un montón de teorías, y Florencia, aunque adoro a mi querida Florencia, yo también sigo con esta fe y esperanza, espero seguirla teniendo, que decía, adelante Lilian, veo que tienes, levantaste tu dedito. Sí, dos cuestiones acá. Una pregunta que hace Diego acá en el chat, que si tienes un caso de éxito de activismo digital que haya pasado o combinado exitosamente la caja de resonancia y la difusión digital de una campaña. Pues mira, mi mayor caso de éxito es, por ejemplo, la visibilización de los feminicidios en América Latina. Me parece que eso ha sido muy importante. A partir de la manifestación de las marchas que se hicieron en la Primavera Violeta, que fue por allá del 2017-2018, los países empezaron porque no en todos los países de América Latina se reconoce el feminicidio, se reconocía tipificada, vamos a hablar muy penalmente hablando ahora, se tipificaba los feminicidios como tal, o sea, era un homicidio y ya. Entonces era cómo le vamos agregando esos agravantes, es que le llamamos la perspectiva de género. Entonces, eso fue un éxito, visibilizar que los asesinatos y la violencia que se da a las mujeres no era un tipo más de violencia que ya pasaba y ya, ¿no? Sino cómo había, cómo era importante visibilizar. Y otro tema que me parece que es muy importante es la marea verde. La marea verde, y que no completé la historia que quería contar hace ratito, y qué bueno que me lo recuerdas con esta pregunta. La marea verde, el movimiento por el derecho a decidir de las mujeres y las personas con capacidad de gestar en América Latina tiene años, o sea, mínimo tiene unos 30 años. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues yo voy a hablar un poquito más hacia México porque es la historia que conozco y me ha tocado trabajar más de cerca. Se hablaba sobre, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, planificación familiar, etcétera. Ciudad de México fue el primer estado que logra en este caso, la despenalización. Pero de eso fue hace más de 15 años. Entonces, cuando empieza en Argentina a tomar fuerza este movimiento, ya lo hace a partir de las redes sociales. Y entonces empieza a replicarse también este movimiento. Y entonces se empieza a cuestionar a los congresos de los países la penalización que estaba en los países. Y entonces por eso decíamos, y seguramente ustedes han visto esa consigna en redes sociales, que se dice que la marea crezca o que la marea suba, porque entonces es una forma muy bella de decir que el movimiento de Argentina, pensando que Argentina está al sur, vaya empapando a toda la región. Y cómo entonces empezó a resonar en los demás países. En México, por eso digo que es una campaña de éxito, porque en México teníamos trabado las reformas en los diferentes. México tiene, al ser una federación, tiene sus leyes a nivel federal y a nivel local. Entonces, se tenían estancadas estas reformas a nivel local por el eco que se hace de esta campaña del espacio digital, pero también físico, por la toma de los espacios, las manifestaciones en las universidades y en las escuelas, las charlas, la organización que se vio en otros espacios, entonces empieza a subir esta marea, por así decirlo. Y, por ejemplo, México en 3 años logró despenalizar en 11 estados más y además ha tenido interpretaciones muy importantes por la Corte. ¿No? Entonces, ya ahí esto es pues digo que es una campaña de éxito. Dice por acá, no te debo el dato, o sea, no sé cuántos países se identifican, creo que casi todos los países ya lo tienen, pero no lo tienen de la misma forma. Yo conozco de mejor forma la parte mexicana, que se tiene reconocido como tal como feminicidio, y de hecho está en el Código Penal así. No sé si lo tienen aquí, en otros países lo tienen con otro nombre. Por ejemplo, Lilian dice que en Colombia sí está tipificado, y es esta idea, cómo agregamos otras agravantes. Por ejemplo, ¿qué fue una de las cosas que se logró, por ejemplo, con esta presión de salir de la caja de resonancia, de los activismos digitales y presenciales? Por ejemplo, Honduras. Honduras tenía todavía hasta el marzo, si no me equivoco, ni siquiera tenía reconocida, por ejemplo, la píldora de anticoncepción en caso de violación. O sea, y estamos hablando del 2023. Entonces,
cómo esta presión que se hace desde los activismos utilizando lo digital y lo físico logra hacer estos cambios. Eso también es importante. Otro movimiento, por ejemplo, que me parece que ha sido importante es el reconocimiento de la violencia digital y de nombrarla como tal, violencia digital, que también se ha ido logrando. Algunos países, por ejemplo, Bolivia, Chile, Perú, tienen algunas características, no lo nombran de algunas formas, pero no como tal, violencia digital. Entonces, ahí fue al revés, aquí empezamos en México. Cuando se empieza a nombrar en México de reconocerlo en la ley de acceso, etcétera, pues empieza a tomar fuerza y empieza a decir cómo lo vamos entonces llevando a otros países, haciendo esta mezcla digital porque nos permite la organización, pero también presencial. ¿Cómo le vamos entonces? ¿Cómo vamos replicando estos mensajes en otros espacios, pero también cómo vamos accediendo? ¿Y por qué es importante hacer esto? Bueno, porque Internet está reproduciendo dinámicas y prácticas sociales en los espacios offline. Es decir, todas estas prácticas de violencia que ustedes seguramente conocen y nombran en sus respectivos países, se replican también en los espacios digitales. Entonces, es no solamente ya cómo nos defendemos y nos accionamos en los espacios físicos, sino también cómo lo hacemos en los espacios digitales. Cómo también desde los espacios digitales nombramos también estas problemáticas. Y es lo que decía, cómo nombramos también las violencias digitales dentro de este espacio. Y el nombrar y reconocer las violencias digitales, pues no solamente acciones que se han realizado en lo digital, sino ha requerido, por ejemplo, el cabildeo en los congresos para que se nombre y se visibilice también. Y así también ha sido importante. Y ahí entra la disyuntiva, ¿son viejos problemas y nuevas formas? Gran tema. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, el cuestionar, por ejemplo, también a las personas creadoras de las plataformas, que era lo que decía. Mucho de las críticas que tenemos, por ejemplo, hacia los activismos es que estamos utilizando las mismas empresas, estas plataformas creadas por estas empresas que pues no tienen pues siguen viendo el mundo desde un espacio muy privilegiado. Siempre pongo como ejemplo también que cuando empiezan a surgir estas empresas y a volverse más populares, no había estas, por ejemplo, áreas de reporte y bloqueo tan específicas como tenemos hoy en día. No se tenían consideradas. ¿Por qué? Pues porque no se esperaba que en los espacios digitales se replicaran. Y entonces también, ¿qué es lo que se ha logrado? Por ejemplo, desde esta organización, desde los activismos, por ejemplo, se habla ahora también ya de una Internet feminista. Es decir, hay la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones desde el 2012 y luego en el 2012-2018, si no me equivoco, elaboraron esto, lo que se llama el Feminist Principles of the Internet, que lo que habla es qué es lo que aspiramos a ver también en Internet desde una perspectiva, por ejemplo, feminista. Y vamos a decirlo así, es una lista de buenos deseos o de buenas prácticas que podemos tener dentro del espacio digital. Se habla, por ejemplo, ustedes, de los principios feministas, lo pueden encontrar en Internet. De todos modos, se lo pasaré a Lilian. Y es pensar, por ejemplo, en una Internet desde la agencia, desde el anonimato, desde los derechos sexuales, desde una Internet para las infancias, una Internet desde la agencia, etcétera. Y también eso es una forma del activismo. Cómo pensamos estos espacios en los que estamos conversando, pero también desde otro enfoque. También pensamos desde una perspectiva que permita también tener estas conversaciones. Y bueno, nada más como para cerrar, ¿por qué? Bueno, porque hablando de entonces estas realidades, pues implica pensar que también estos espacios, pensando desde el acceso, por ejemplo, pensando desde las violencias, pues también son espacios que no se ha logrado garantizar el acceso hacia todas las personas. La Well Foundation hace un informe, pongo porque me parece que es muy importante, en del 2020 de la Well Foundation habla que se considera que las mujeres acceden a una Internet de segunda, pero que el acceso sigue siendo diferenciado. Y estoy hablando del 2020. Y entonces se consideraba que las mujeres, al no contar con habilidades, con herramientas, entonces, pues también el ejercicio de sus derechos dentro de lo digital, pues también se veía entonces, pues, diferenciado.
Y yo con esto quiero ir cerrando. Eh, Cuando pensamos entonces en, déjame pongo esta para ir cerrando, cuando, esta es la que yo quiero, y cuando pensamos entonces en los activismos, pensamos y en los derechos digitales y en las personas participando en Internet, implica pensar este enfoque del empoderamiento digital. Y ahí es donde entonces el enfoque de múltiples partes interesadas ya no me gusta tanto. ¿Por qué? Y eso es revelación. Ok, bueno, ya quedó grabado además. ¿Por qué? Porque el enfoque de múltiples partes nos piensa como usuarios. Y yo creo que tendremos que empezar a aspirar a construir una ciudadanía digital. ¿Por qué? Porque entonces cuando pensamos en el empoderamiento, implica en el reconocernos como personas que tenemos derechos en el espacio digital. Y cuando nos reconocemos como personas que tenemos derechos dentro del espacio digital, hablamos de activismos, hablamos de participación, hablamos de construcción, hablamos del espacio cívico, hablamos de empoderamiento, hablamos de usar las herramientas, hablamos de habilidades. Hablamos de toma de decisión, hablamos de exigirles a las empresas que respeten nuestros datos personales. Hablamos de un montón de cosas. Eso es hacer una ciudadanía digital. Pasar de un usuario que es alguien que solamente consume contenido digital a una ciudadanía que implica entonces pensarnos desde la participación. Y la participación activa que también implica hablar del activismo, que es de lo que hemos hablado. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos también capacitación, necesitamos herramientas que sean accesibles, asequibles para todas las personas, sin importar en dónde nos encontramos. Porque si nos pusiéramos a hacer un censo de quienes estamos el día de hoy conectadas o conectados a esta sesión, o quienes van a ver esta sesión posteriormente, seguramente en nuestros países hay una comunidad o una colonia que no tiene en pleno 2023 acceso a Internet o que nos venden la idea de que el Internet gratuito por el Estado, pues es el más seguro, cuando también sabemos que no. Entonces, ¿cómo queremos aspirar a un activismo digital cuando seguimos pensándonos como usuarios y no como ciudadanos digitales? Y yo con eso cierro mi participación. Muchísimas gracias a Lilian por la invitación y a todas y a todos ustedes por haber participado. Muchísimas gracias. Gracias, Angie. Como siempre, excelente tu presentación. Gracias por el apoyo pues a esta iniciativa. Acá los alumnos, pues Arnaldo sobre todo hablaba de una campaña de Amnistía Internacional que se llama Escriba por Derechos, algo que pues no conocíamos de pronto muchos, que es algo que se desarrolla en formato híbrido. También, bueno, Diego hablaba de los feminicidios. Arnaldo también dice que, pues, que incluso en Brasil hay una ley sobre las imágenes personales. En línea creo que le falta más dientes a esas leyes de difamaciones y de cuestiones íntimas para que le toquen el bolsillo a la gente. Creo que es la manera en que más se cohíben. Pero también está la parte de que la web pues se puede ocultar la gente en esos perfiles falsos, anónimos, entonces es muy complicado. Angie, entonces yo te agradezco, me envíes por favor la presentación que los alumnos me están pidiendo, la presentación para yo enviárselas con la grabación. Y pues nuevamente muchas gracias, ya nos retiramos porque sé que tienes las clases ahorita en la universidad. Muchas gracias y una feliz tarde, un feliz resto de día para todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bye. Bye.